Buenos días con todos, soy el médico cirujano Carlos Cornetero Ángeles, médico residente del segundo año de la especialidad de ginecología y obstetricia en el Instituto Nacional Materno Perinatal y el día de hoy voy a tocar el tema hipertensión crónica en la gestación. Los trastornos hipertensivos durante la gestación son una causa importante de morbimortalidad materna a nivel mundial. En el Perú, la incidencia de estos trastornos hipertensivos oscila entre el 4 al 11% y representan la segunda causa de muerte materna, con un 31.5% de muertes en el 2015. El objetivo en la presente exposición es conocer la definición de la hipertensión crónica en el embarazo, reconocer los criterios para su diagnóstico e identificar las pautas en el tratamiento de esta patología. Se define hipertensión crónica durante el embarazo, aquella presión arterial elevada y confirmada antes del embarazo, la hipertensión sostenida antes de las 20 semanas, es decir, una presión arterial sistólica de al menos 140 milímetros de mercurio o más, la diastólica de 90 a más, en al menos 2 ocasiones medidas con un intervalo de al menos 4 horas, o aquella presión que persiste durante más de 3 meses durante el parto. Cualquiera de estas tres definiciones se engloban dentro de la hipertensión crónica durante el embarazo. Respecto a su etiología y clasificación, dependiendo de la causa, pueden ser primaria o esencial, 90% de los casos, aquella que no existe una causa aparente, o la secundaria, por ejemplo, cuando existe alguna causa renal, entre otros. Dependiendo de la gravedad, esta puede ser leve o grave. Se considera grave cuando la presión arterial sistólica es de 160 a más o la diastólica es de 110 a más. De bajo riesgo o alto riesgo, dependiendo de ciertos criterios, como son en el caso de bajo riesgo, cuando tiene una hipertensión esencial leve, sin afectación de órganos dianas, y en el caso de alto riesgo, cuando desarrolla una hipertensión grave o afectación de órganos diana, o la presencia de una preeclampsia. ¿Cuáles son los riesgos maternos y fetales? En el caso de los riesgos maternos, tenemos la muerte materna, el desarrollo de un evento isquémico hemorrágico cerebral, el edema pulmonar, la insuficiencia renal, el infarto de miocardio, el desarrollo de una preeclampsia, abrupto placentae, la culminación del embarazo en cesárea, la hemorragia postparto y la diabetes gestacional. En los riesgos fetales y neonatales tenemos la muerte intraútero, muertes perinatales, la restricción del crecimiento intrauterino, los partos pretérminos y las anomalías congénitas. ¿Qué pruebas clínicas nos serían útiles en una evaluación inicial? Hay que tener en cuenta que el objetivo en la evaluación inicial es determinar la etiología de la hipertensión y evaluar el daño de órgano diano. Nos serían útiles las pruebas como son el TGO, el TGP, la creatinina sérica, el dosaje de electrolitos séricos, especialmente el potasio, nitrógeno ureico, el hemograma completo, incluyendo el recuento plaquetario, el radio proteínas o creatinina en orina, o el dosaje de proteinuria en 24 horas, además de un electrocardiograma. ¿Qué consideraciones tenemos que tener en el tratamiento? Aquí hay que considerar si es que se habla de un tratamiento crónico o un cuadro agudo. En caso de un tratamiento crónico, el objetivo es reducir la presión arterial a niveles de mantenimiento, y esto generalmente se hace de manera lenta, en 24 o 48 horas, generalmente en un ámbito ambulatorio. En los casos agudos se considera con casos de hipertensión crítica y se debe realizar en un ámbito hospitalario. En el caso de los cuadros crónicos, el tratamiento farmacológico debe brindarse a las pacientes que tengan una presión arterial sistólica de 120 a más, pero menos de 160, y en el caso de la presión arterial diastólica de 80 a más, pero menos de 110. En el caso de mujeres que tengan alguna comorbilidad como diabetes o enfermedad renal, los objetivos de la presión arterial deben ser aún más bajos. El tratamiento de mantenimiento, los fármacos como el labetalol o el nifedipino se consideran opciones razonables y se recomiendan por encima de los demás. El metildopa es menos efectiva y tiene más efectos adversos. Los diuréticos, como la hidroclorotiazida, generalmente se consideran agentes de segunda línea. Está contraindicado el uso de los IECA, los ARA2, los inhibidores de renina y los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides debido a sus efectos teratógenos. Además, el atenolol no está recomendado debido al riesgo de restricción del crecimiento y bajo peso al nacer. Entre los fármacos a utilizar en un tratamiento crónico tenemos el labetalol,
con dosis de 200 a 2400 miligramos diarios, dividido en 2 a 3 tomas diarias. El nifedipino, de 30 a 120 miligramos diarios, generalmente con presentaciones de liberación prolongada. O el metildopa, de 500 a 3000 miligramos diarios, en 2 a 4 tomas diarias. En el tratamiento agudo, debe considerarse que este debe iniciarse rápidamente, en caso de hipertensión grave de inicio agudo, y que se confirma como persistente, es decir, aquella que persiste de 15 minutos a más. El tratamiento debe iniciarse en los siguientes 30 a 60 minutos de diagnosticado. Se considera que hay una evidencia de órgano diana cuando la presión arterial está por encima de 240 a 140 milímetros de mercurio. No se sabe con exactitud la rapidez con la que se debe reducir la presión arterial, pero debe hacerse lo más seguro posible, evitando la hipoperfusión de órganos críticos, llámese el cerebro, corazón, maternos o la placenta. Los medicamentos a utilizar en los cuadros agudos, tenemos el abetalol, esta vez ya en vía endovenosa, con dosis de 10 a 20 miligramos como dosis inicial, y luego puede ser una dosis de 20 a 80 miligramos cada 10 a 30 minutos, con un máximo de 300 miligramos totales, o una infusión constante de 1 a 2 miligramos por minuto vía endovenosa. Otro medicamento que podemos utilizar es el nifedipino, con dosis de 10 a 20 miligramos vía oral, repetidos cada 20 minutos según necesidad. Y luego 10 a 20 miligramos cada 2 a 6 horas, con una dosis máxima de 180 miligramos diarios. Bueno, como comentarios finales, la hipertensión crónica en la gestante se define como aquella presión arterial elevada y sostenida antes de las 20 semanas de gestación o antes del embarazo, o aquella que persiste por más de 3 meses después del parto. Para el tratamiento a largo plazo en mujeres embarazadas que requieren terapia farmacológica, el abetalol vía oral o el nifedipino de liberación prolongada son opciones razonables. Y en los episodios agudos, el abetalol endovenosa o el nifedipino vía oral son buenas opciones en el tratamiento. Muchas gracias por su atención.